Hola a todos, este es un 4 a la N de transporte y tiene que ver con la posibilidad de hacer cabotaje marítimo en el Perú, pero mucho más intensivamente de lo que hemos conocido los peruanos durante toda la vida. Yo soy de los que opina, como agricultor que soy, que el Perú es muy vulnerable. La carretera panamericana, que es una gran infraestructura, es muy vulnerable. Muy pocas personas, 4 o 5 personas pueden bloquear una carretera tan importante como la panamericana, y el Perú se divide en dos, ¿no? A un lado del bloqueo y al otro lado, y todo se traba por 2 llantas quemadas y un piquete muy menor de personas que quieren protestar o hacer un acto de esa naturaleza. Pero también pueden haber accidentes, también pueden haber desbordes de ríos. Hay muchos motivos por los cuales una carretera como la Panamericana se puede interrumpir. Entonces, ¿qué escuchamos los peruanos de nuestras autoridades? Una doble vía, ya, vamos a hacer la Panamericana, una doble vía desde Tumbes hasta Tacna. Aplausos, yo también quiero una doble vía y yo creo que sería muy bueno tener una doble vía. ¿Qué más dicen las autoridades? Un ferrocarril costero, ¿no? El ferrocarril Grau le gusta llamar a algunos, lindo nombre, un ferrocarril paralelo a la carretera panamericana de Tumbes a Tacna. Aplausos para el ferrocarril. De ahí a que se hagan es otra cosa. Pero ¿por qué hablamos tan poco del mar, ¿no? Del mar peruano, que es literalmente una superautopista de 1000 vías de ida y 1000 de vuelta, sin semáforos, sin rompemuelles, y que podría facilitar mucho el transporte de personas, de carga y todo tipo de servicios logísticos, ¿no? Bueno, hoy día vamos a hablar de eso, del cabotaje marítimo, y me acompañan 3 personas expertas en la materia. Juan Arrisueño, a quien yo conocí en Ica, en condiciones muy difíciles, como fue en el 2017, cuando ya la gente se olvidó, pero Ica se inundó, los molinos, la Tinguiña y los Aquijes se inundaron en el Niño del 2017, y Juan era jefe de INDECI, y con él hicimos una amistad entrañable, porque realmente nos dimos la mano y abordamos muy eficientemente la emergencia. Pero después fue presidente de NAPU, la Empresa Nacional de Puertos, y la verdad que yo le debo a Juan Arrisueño esta vocación marítima que me ha salido sin saber yo nada al respecto. Pero Juan es el que me orienta, me ilustra y me ha convencido claramente de las bondades de un sistema de cabotaje marítimo, ¿no? Juan Carlos Paz, exdirector de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes, una persona que va a aportar mucho en esta conversación, y Ernesto Calderón Burneo, él es profesor principal de Derecho Mercantil de la Universidad de Piura. Así que en mejores manos no puedo estar. ¿Cómo está el tema de cabotaje, Juan? Bueno, en principio, gracias nuevamente por la invitación, Fernando. Este tema es un tema que nos apasiona a nosotros que estamos acá y a mucha gente también. Lo que pasa es que hay bastante desconocimiento de los detalles que se necesitaría abordar para que este servicio de transporte marítimo entre los puertos del litoral sea verdaderamente eficiente, ¿no? Nosotros nos estamos quedando solamente analizando qué puntos portuarios tenemos para ponerlos al servicio de valga la redundancia, este servicio de transporte. Y además tenemos el mar, que no nos cuesta su mantenimiento, ¿no? Son 2 ventajas que deberíamos aprovechar. Lo que pasa es que estaría faltando partes del sistema para que esto funcione de manera eficiente. Y es zonas de aglomeración de carga que permita que los barcos, cuando se trasladen de puerto en puerto, puedan tener toda su capacidad llena, ¿no? Y evitar estos falsos fletes que se presentan, lo que hace que el servicio no sea eficiente, entonces, o no sea rentable, ¿no? Entonces,
si bien el Ministerio de Transportes está haciendo muchos esfuerzos y buenos en el sentido de impulsar el servicio de transporte marítimo de pasajeros y de carga, faltaría que otras organizaciones del mismo propio Estado también intervengan de manera más decisiva. Por ejemplo, la Autoridad Portuaria Nacional, que tiene dentro su esquema este impulso de la logística y que de alguna manera tiene que ver mucho con la supervisión de las operaciones portuarias, porque tenemos puertos concesionados, pero también tenemos puertos nacionales que podrían ser dedicados especializados a este servicio de transporte, ¿no? Entonces, ahí hay una tarea pendiente, ¿no? Yo veo que el Ministerio está muy preocupado de sacar adelante el servicio. Faltaría más bien algunas otras cosas que implementar para que esto sea fluido, ¿no? No se paralice, porque no va a venir un barco por 4 contenedores. Pues, ¿no? Eso es un poco el marco del tema, ¿no? Juan Carlos, y desde el Ministerio, ¿qué viste tú en tu experiencia a este respecto? Bueno, gracias por la invitación. En realidad, este tema es fundamental. En el MTC, bueno, yo he tenido el honor de ser director general de transporte acuático 3 veces, ¿no? Desde el 2006, en 3 oportunidades. Y ya desde el 2006 se veía la necesidad de impulsar el tema del cabotaje. De alguna forma, hubo intentos de reforma, sobre todo basado en el contexto global, ¿no? Hay 4 elementos que yo creo que son fundamentales. Número 1, que en ese momento se estaba dando, después vino el COVID y arruinó buen rato el comercio internacional, pero es evidente que el comercio internacional es una secuencia de crecimiento permanente, ¿no? Eso no va a parar por más pandemias que haya, ¿no? Otro elemento es el tamaño de los buques. Los buques hace 10, 15 años cargaban 8.000 contenedores, 12.000 contenedores. Ahora pueden haber buques de 22.000 contenedores. Y eso va a cambiar totalmente la dinámica del flujo marítimo logístico global. Un tercer punto ya regional es el Canal de Panamá. En el 2014 lo ampliaron. Después de 100 años se ha ampliado ese canal y justamente permite el paso de estos buques gigantescos, complementando este desarrollo de una nueva red logística global. Y un cuarto elemento que ya también se veía desde esa época era el proyecto en ese momento de Chancay, que ahora ya es casi una realidad. Vamos a tener un terminal portuario que va a mover tal vez lo mismo o más que el Callao en un futuro no muy lejano. Entonces, el cabotaje es un elemento fundamental dentro de toda una cadena logística. Es el transporte de carga y pasajeros a lo largo de tu costa, de la costa del país. Y como todo elemento logístico va a funcionar bien en la medida que no haya restricciones. O sea, no puedes decirle a las navieras, tienes que cumplir 20 requisitos para poder navegar. Es más, muchos de esos requisitos a veces hay que cumplirlos con días de anticipación. ¿Y qué carga, qué logística puede funcionar así? ¿No? Es imposible. Tampoco puedes poner en manos de funcionarios, ¿no? Un grado de discrecionalidad para otorgar los permisos. No es algo razonable desde el punto de vista del Y eso Estado. es lo que existe ahora, discrecionalidad. No, felizmente quedan 2 elementos pequeños, porque en el 2018 impulsamos una ley que es el decreto legislativo 1413. Tuve la responsabilidad de formar el equipo que propuso esa norma. Y logramos que finalmente se aceptara algo que en muy pocos países se acepta, que cualquier buque de cualquier bandera pueda circular por tu país, rompiendo un atavismo que tiene más de 300 años. Eso nace con Cromwell, con las actas de navegación en el siglo XVII, ¿no? Y hemos mantenido esos atavismos en muchos países. El Perú finalmente se rompió ese atavismo y en el 2018 se permitió que cualquier buque de cualquier nacionalidad pudiera hacer cabotaje. Sin embargo, se dejó por 3 años una liberalidad adicional, que era, 1, que esas navieras tuvieran que tener un registro en el Perú, y 2, que tuviera que haber un permiso especial por parte del Ministerio, un trámite con el Ministerio. Eso estaba en la norma, pero se liberó en una disposición complementaria. En un proyecto que tiene el Ministerio presentado al Congreso, se está eliminando esa última restricción para que ya no haya ningún tipo de atadura, cosa que este proyecto realmente yo lo aplaudo. Es un proyecto que el Congreso debería admitirlo rápidamente porque la logística no espera, y en bien del país, ¿no?
Y tú, Ernesto, ¿cómo ves este proceso de propiciar todo un marco normativo que facilite el cabotaje en el Perú? Antes que nada, muchas gracias por la invitación, Fernando. Para mí es un gusto estar aquí y poder hablar de estos temas que como se ha puesto aquí, pues son evidentemente muy importantes, que de alguna manera afectan no solamente la actividad empresarial del país, sino también a los consumidores y en general a una serie de agentes económicos que están involucrados en la cadena logística. Es verdad, como señaló Juan Carlos, que estamos en las vísperas porque se está discutiendo este tema. De hecho, han habido algunos pronunciamientos ya de instituciones relacionadas al transporte y a la logística en el país, en donde aplauden precisamente esta extensión de esta liberalización que hablaba Juan Carlos del Decreto Legislativo 1413. Yo creo que es importante y además es muy relevante poder analizar con un margen de tiempo mayor a lo que había ocurrido, porque recordemos, esta norma, estamos hablando del 2018, entra en vigencia el año siguiente, y en medio de esto tenemos la pandemia, en donde hubo una contracción no solamente del tráfico marítimo en el Perú, sino a nivel mundial. Entonces no ha habido suficiente tiempo para poder evaluar si efectivamente el impacto de esta norma ha sido el que se buscaba. Yo creo que sí, porque por lo menos desde el 2021 ahora ha habido un repunte importante en términos de porcentaje del volumen, por ejemplo, de contenedores que se han movido en cabotaje entre los puertos peruanos. Pero yo haría una reflexión que analizaría los últimos 20 años. ¿Qué ha ocurrido en este país a nivel normativo en los últimos 20 años? Como bien saben aquí los invitados, pues hace 20 años, exactamente hace 20 años, en el 2003, la Marina Mercante Nacional era prácticamente inexistente, ¿no? Lo que había era simplemente un dato testimonial, no teníamos buques de bandera peruana y mucho menos podíamos aspirar a competir con líneas extranjeras. Entonces, el cabotaje en algún momento fue utilizado como una herramienta de fomento, porque recordemos que a mediados de la primera década del siglo se aprueba una norma, la Ley de Promoción de la Marina Mercante, que intentaba tener una flota nacional mercante que pudiese competir con otras flotas mercantes de países cuyos barcos pasan por aquí. Y el cabotaje era uno de los elementos a través de los cuales se quería impulsar esto, ¿no? El otro era una serie de beneficios tributarios. Y lo cierto es que justo antes de la aprobación de este decreto legislativo 1413, el impacto después de esa norma y dos normas que siguieron modificándola fue prácticamente nulo, ¿no? Lo que tuvimos eran aproximadamente 20 embarcaciones, de las cuales 19 de ellas o 20 se dedicaban a transporte de carga a granel líquida, que no es específicamente ahora mismo una de las principales preocupaciones, ¿no? Entonces, yo creo que el impulso que le dio el 1413, que sin preocuparse específicamente por el aumento de la flota mercante en el país, se centró en el cabotaje, ha sido interesante. El número de naves que han realizado operaciones de cabotaje ha aumentado. Se calcula que entre un 47 y 48% es que se ha aumentado también el tráfico de contenedores entre puertos peruanos. Y lo que tenemos que ver es efectivamente qué es lo que sigue, porque esto no solamente se trata, el cabotaje no solamente es navegar por el mar llevando carga, sino que eso necesita un puerto de donde sale la carga, necesita un puerto donde llega la carga, necesita unas instalaciones que permitan por ejemplo, los camiones entrar al puerto, recoger la carga o entrar al puerto a dejarla. Entonces, simplemente una reflexión. Cuando en el año 2005 se aprueba la primera ley de reactivación y promoción de la Marina Mercante, se quería hacer cabotaje en un escenario, si ustedes recordarán cómo eran los puertos hace 20 años, y prácticamente eso era imposible, ¿no? Era una utopía poder hacer un cabotaje en condiciones de eficiencia económica en la situación anterior a los puertos. Hoy en día la situación de los puertos en el Perú afortunadamente ha cambiado bastante y esperamos que siga cambiando en el futuro, pero como decía Juan, hay mucho por hacer todavía. Bueno, ¿y qué cosa? La verdad que los agricultores no hemos percibido este movimiento que ustedes, los tres, coinciden en reconocer que se ha potenciado, ¿no? El cabotaje marítimo, sí, que es de lo que estamos hablando. Desde el punto de vista agronómico, nosotros tenemos esas imágenes atroces de los bloqueos en Ica de diciembre del 2020, que separó el país, ¿no? En Ica se bloqueó, Barrio Chino se hizo famoso y no se movió
según nosotros, de repente estamos equivocados, ni un gramo de nada desde Ica al sur y de Ica al norte que tuviera que pasar por el bloqueo, ¿no? Pero estamos equivocados, o sea, sí ha habido movimiento de carga. Pasajeros no es verdad, ha sido solo de carga. Todavía no hay este transporte de pasajeros en ferries o en RoPax, que es una mistura entre la transporte de pasajeros y carga rodada, porque como tenemos un poco olvidado el mar, ¿no? Teniendo la facilidad de poderlo tener. Además, estos ferries, por hablar primero de los ferries, son transportes marítimos de muy corta distancia, de 200, 300 kilómetros máximo, ¿no? Donde se unen puntos de común, de desarrollo, donde la gente normalmente se traslada por carretera, y cuando hay uno de estos bloqueos es un desastre, ¿no? Porque ahí hay gente, hay niños, hay ancianos, hay una serie de problemas que se crean justamente producto de esta inamovilidad que genera el bloqueo, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, lo que yo veo es que, si bien es cierto, tenemos instalaciones portuarias, nuestro litoral es de 3.080 kilómetros de dibujo del litoral, ¿no? Y entonces podríamos tranquilamente diseñar 3 o 4 puntos donde se pueda implementar alguna infraestructura no muy cara que permita que el camión vaya directamente al puerto a través de vías de conectividad con el puerto, y es otro tema, la conectividad, que no en todos los lugares es correcta, pero el camión podría subir a un barco y trasladarse conjuntamente con otros 50 o 100 camiones y irse al siguiente punto y evitar, por ejemplo, cruzar Lima, ¿no? O sea, un camión que quiere cruzar Lima porque quiere dejar una carga en el norte y no es Lima su puerto de destino, se pasa varias horas, además de 5 o 6 peajes, y eso es un desastre también para el tema que proyecta o programa un movimiento logístico, ¿no? Entonces, pienso yo que teniendo tanto literal, podríamos, inclusive paralelamente, tenemos también infraestructura portuaria que no está utilizada en un 100%, ¿no? Que no está dedicada a la concesión porque ya es un tema del contrato de concesión que tiene cada concesionario con los puertos concesionados, pero hay infraestructura portuaria que podría habilitarse para hacer estos puentes marítimos, donde varios camiones ingresan a una nave que es especializada para transportar camiones, y trasladarlas, pues, por ejemplo, de Ica y llevárselas, no sé, a Salaberry, por ejemplo, ¿no? Y evitar el centro, que es un poco la congestión para el tema logístico, ¿no? ¿Por qué no lo logramos? Veo que se han dado algunas iniciativas normativas antes de la pausa. ¿Por qué no logramos este sueño que la verdad que veo que técnicamente es viable, es factible? Y sería tan importante para la economía peruana. Hay varios elementos, ¿no? El mundo logístico tiene una serie de componentes que tienen que armonizar. El Ministerio incluso tiene ya un Plan Nacional de Desarrollo Logístico donde habla con toda claridad que las cargas grandes deben ir por mar, por río y por ferrovías. ¿Qué es carga grande? Por ejemplo, mineral. El mineral se mueve, llegan al Callao pues millones, por lo menos 2 o 3 millones de toneladas anuales, y vienen por camión, obstaculizando la carretera central. Eso, en mi opinión, debería dirigirse completamente a una ferrovía, ¿no? Existen muchas carencias en materia logística y plataformas logísticas que contribuyen a lo que comenta Juan, ¿no? Y hace un rato hablábamos también del problema de los camiones, que te lo dejo a ti, para ver porque una naturaleza de nuestra oferta de camiones impide también este desarrollo. Y un elemento adicional ya de tipo normativo es lo que ya hemos hablado antes, que es si tú tienes un horizonte de solo 3 años. Claro. ¿Qué pasó en el 2018? La idea era que en el 2021, esto, luego de haberse revisado en un contexto normal, cualquier ministro razonable hubiera dicho, bueno, esto funciona muy bien, lo damos adelante ya permanente.
Nadie imaginó que iba a llegar una pandemia y nadie imaginó que íbamos a tener el gobierno que tuvimos desde de julio 21 a diciembre 22. Entonces, esa coyuntura impidió que las cosas se miraran con calma y un ministro razonable hubiera dicho, bueno, pues sigamos adelante. Felizmente ya esta actual dirección del ministerio ha tomado el toro por las astas y ha dicho, esto funciona, entonces adelante. Y han presentado un proyecto que me parece que va a ayudar muchísimo, porque para la logística 3 años es muy poco. Claro. Es muy poco, es planificar qué naves vas a usar, con quién vas a contratar, cómo vas a organizar tus embarques, qué tipo de contratos vas a realizar. 3 años pasan volando. Si se aprueba esta norma y ya no hay un límite de tiempo, vas a ver cómo funciona esta cadena. Vamos a hacer un corte con un minuto y seguimos. Bueno, Ernesto, me parece que en materia normativa estamos dando pasos favorables. Ahora déjame ser crítico. ¿Por qué nuestros presidentes no? Esto es tan importante, esto sería tan determinante en la mejora de la eficiencia, competitividad, productividad y seguridad de los peruanos, que a mí me gustaría escuchar a nuestros presidentes hablar mucho del tema, mucho. Y yo sí creo que mensajes de altísimo nivel ayudan a generar una respuesta en el sentido que todos estamos comentando en esta mesa. ¿Por qué dejarlo solo en el ámbito normativo y los expertos se enteran y lo celebran, pero no es una corriente de opinión que en mi opinión podría facilitar mucho las cosas, ¿no? Es una buena pregunta y seguramente la respuesta sea muy larga, pero yo lo resumiría de la siguiente manera. Hay decisiones que son tan estratégicas para la vida de un país que curiosamente, y esto es una paradoja, nunca forman parte de las prioridades a nivel nacional. Entonces, en este país, cuando se habla, por ejemplo, de infraestructura, y estamos hablando ahora qué pasa con las autopistas, y estamos hablando acerca de transporte ferroviario, siempre han habido buenas intenciones, pero al momento de tomar las decisiones parece que nos centramos en soluciones al corto plazo. Si uno mira, por ejemplo, la política portuaria, se dará cuenta de que efectivamente hasta que alguien decidió asumir este reto de modernizar los puertos, de intentar concesionar los puertos, de ofrecer un servicio acorde con estándares internacionales, el tema no había despegado. Y eso ha sido, en términos de tiempo, hace prácticamente nada, ¿no? Entonces yo creo que opiniones de expertos que resaltan la importancia de este tipo de decisiones existen. Hay, lamentablemente, como sucede no solamente en el ámbito del transporte o las operaciones logísticas, una serie de proyectos a nivel nacional que quedan encarpetados en algún ministerio. Y esto obedece seguramente ya a razones que escapan un poco al análisis que vamos a hacer, porque aquí tiene que ver un poco también acerca de la alta rotación que hay en puestos claves dentro de la administración pública, la falta de un plan que sea un compromiso por parte del Estado a largo plazo y que genere una agenda que sea heredada por cada una de las administraciones que siguen. Déjame interrumpirte. Tú sabes que yo estoy con la cantaleta de que necesitamos autoridades autónomas para servicios especializados. Yo estoy absolutamente convencido, como que soy un ignorante en materia de transporte marítimo, que es un servicio especializado. El transporte marítimo es un servicio súper especializado, ¿no? Entonces, como tal, una autoridad autónoma. O sea, no puede ser que dependamos del Ministerio de Transportes. Permíteme una interrupción sí, ahí. Adelante. Disculpa, para enlazar. Sí. Allí hay que decir que el Ministerio cometió un tremendo error al eliminar la Dirección General de Transporte Acuático. Porque si bien ¿Pero no quién era eliminó? ¿Qué persona? ¿Qué ministro? Bueno, fue hace 2 años, ¿no? Fue hace 2 años, el 2019 me parece, ¿no? 4 años, ¿no? La Dirección General de Transporte Acuático era justamente la responsable del director general y sacar esas cosas, claro, y poder ver este tema globalmente, porque era una autoridad en transporte acuático a nivel nacional. Eso no existe ahora, porque el Ministerio, con una lógica de fábrica, ha partido la Dirección General en 4 elementos
normativo, infraestructura, proyectos, ¿no? Y Y ha no hay partido marítimo, también la y no hay Dirección General de marítimo. Caminos, Dirección General de Circulación Terrestre o de Transporte Terrestre, y ha unido esos elementos de autorizaciones, de proyectos, con una forma, con una idea de proceso. Cosa que es un completo error. Cuando quieren venir de PIANC, por ejemplo, que es la organización global en materia del transporte fluvial, quieren tener un interlocutor acá, no existe, porque ya no existe la Dirección General de Transporte Acuático, ¿no? Entonces, eso es un tremendo error que, así como, digamos, el Ministerio creo que está tomando muy buenas acciones, creo que podría tomar una buena acción reformando otra vez la organización y volver a lo que era antes, para que existan líderes subsectoriales que manejen estos temas. Claro, pero autónomos. No puede depender de la política. A esa conclusión he llegado yo, Hay no pasos que solo se por el están ámbito dando, ¿no? marítimo, ¿no? El ámbito de la salud, la educación, el agua potable. Me estoy refiriendo a servicios especializados y, es decir, como docente de Derecho Mercantil, tendríamos que encontrar una solución estructural radicalmente diferente a la que tenemos. O sea, no pueden ser los ministerios, porque en teoría es perfecto. Un Ministerio de Transportes debería tener una dirección de transporte acuático súper profesional, especializada, meritocrática, y todos contentos. Pero no ocurre, lamentablemente no ocurre, y vienen estos ministros, muy corruptos muchos de ellos, muy incapaces otros tantos, muy politizados la mayoría, y el transporte marítimo es pues la última rueda del coche, ¿no? ¿Cómo ven ustedes desde la academia el diseño institucional para que esto se lleve a cabo? Y qué lástima sería que empiece bien, ¿no? Que se corrijan estos faltantes y que de nuevo venga la politización del Ministerio de Transportes y se eche a perder todo lo que se pueda avanzar. Yo creo que la experiencia peruana ha demostrado de que, como ocurre también en muchos países, las recetas no son únicas. Entonces tenemos que encontrar una forma en la cual las cosas funcionen en nuestro país. Una salida, porque hay varias, son precisamente una autonomía en determinados organismos. Si vemos que ha funcionado, tenemos el caso del Banco Central de Reserva. Banco Central. Tenemos también algunos reguladores que, si bien es cierto, no son constitucionalmente autónomos, tienen cierto grado de autonomía. Se está discutiendo el tema de Indecopy, hay una, ¿no? Yo creo que en el caso del transporte marítimo necesariamente tiene que haber una autoridad y esa autoridad va a ser política, la que coordine una serie digamos, de órganos especializados. Tal vez podamos reforzar esos órganos especializados que sean una voz autorizada frente a la autoridad de turno. Pero uno de los problemas principales es que hay mucha gente involucrada aquí, porque aquí está la autoridad marítima por un lado, pero también está la autoridad portuaria, está evidentemente el ministerio, están los gremios, están no solamente los gremios que representan, por ejemplo, a los cargadores, sino también están los gremios que representan a los transportistas, en este caso a los navieros, está la administración tributaria, es decir, hay un componente que exige de que haya por lo menos un organismo que pueda organizar, claro, y que todo funcione, no voy a decir como una sinfonía, pero claro, más o menos con una, claro, coordinación coherente. Ya, pero eso no hay entonces. Lamentablemente, y eso es seguramente lo que tenemos que apuntar para construir. Y un último tema para terminar, y es que posiblemente esto sea una evidencia de algo que es una paradoja en el Perú. Como decía Juan, aquí hay más de 3.000 kilómetros de costa marítima y tradicionalmente nuestra vinculación con el mar ha sido muy puntual. Lo hemos utilizado como una zona de extracción de recursos hidrobiológicos. Claro, claro. Lo hemos utilizado posiblemente con fines pues, de vivienda o de asentamiento cerca de las costas. Claro. Recreación. Pero en muchos aspectos hemos vivido de espaldas al mar y esto es algo que se entiende muy poco en países que tienen mucho menos costa marítima y tienen un tráfico marítimo más desarrollado y una actividad portuaria más eficiente. Entonces yo creo que esto... proyectos como este nos hacen pensar y nos hacen de alguna manera mirar al futuro y tener una lista clara de las cosas que están pendientes y evaluar. Yo coincido, 3 años es muy poco y ojalá tengamos un periodo más de tiempo para evaluar qué pasa con el cabotaje, porque hay otros temas también, ¿no? El de la flota mercante nacional yo creo que debería estar ahí ocupando un punto, por lo menos discutir si conviene o no incrementarla o quedarnos como estamos, que es prácticamente muy poco, ¿no? Justamente tomando con lo último que acabas de decir, sí es posible tener una flota mercante, pero dedicada al transporte de pasajeros por la costa.
es decir, un tren marítimo, ¿no? Claro. Y con barcos acondicionados para el transporte de pasajeros y para el transporte también de carga rodada o vehículos particulares, por decirlo, ¿no es cierto? Uno se sube a un ferry con su vehículo, su familia, y se traslada de Ica hasta Máncora. Claro. Baja en Paito, en Piura, en lo que fuere, y de ahí se traslada en su vehículo de lo más normal. Estamos abandonando una posibilidad hermosa de poder utilizarlo para transportarnos. Un poco explica a qué velocidad suelen ir los barcos Normalmente en kilómetros por hora para entenderlo en camión. En camión. Yo te lo voy a decir nudo como marino que soy, Sí. 20 nudos, Sí. ¿no es cierto? Que no llega pues a ser 30 y tantos 36 tantos claro. kilómetros por hora, ¿no? Claro. Es lento, pero los ferries, hay ferries que navegan a 40 nudos, ¿no? Claro. Y Bueno, que son un 40 poco... nudos es 60 kilómetros Claro, por y hora. Eso ya quiero es una velocidad más o menos regular, ¿no? 70 kilómetros por Y hora. son 70. y estos barcos son tipo catamarán, o sea, doble casco que lo que hace es impedir que haya mucho balance, la gente no se maree tanto como en una nave un poco cualquier para que otra, los ¿no? televidentes entiendan, un ferry le va a ganar al camión. El camión Sí, que va a claro. tener rompemuelles, Sí, semáforos, claro. Pongo tráfico. un ejemplo, Y- podría llegar de Lima a Paracas en 2 horas y media o 3 horas. Exacto. En un ferry. En un ferry, ¿Qué ¿no? preferirías ir por la carretera? 1000 veces. Más uno va distendido en el ferry, porque está su vehículo abajo en el estacionamiento y hace una vida de crucero prácticamente en ese trayecto, ¿no? El otro punto que quería yo de alguna manera rescatar de lo que decía Ernesto, es que efectivamente, y lo que tú mencionabas, ¿no? La autonomía que debería tener el manejo de la logística portuaria en el Perú. Yo en algún momento hice una propuesta al ministerio, por algún sitio debe estar, de darle una nueva dimensión a la Autoridad Portuaria Nacional, porque la Autoridad Portuaria Nacional se ha quedado solamente en el tema portuario, sin embargo, depende mucho de la logística el tema portuario. El puerto es un punto de intercambio modal, Claro. y nada más. Pero si no está conectado y si no tiene unos corredores logísticos que permitan meterse a las áreas de influencia que tiene cada uno de los puertos, nosotros nos limitamos a decir, tengo un puerto en este punto y su hinterland o su área de influencia es el dibujo de la región. Y eso no es cierto, porque yo no tengo capacidad de poder llegar a los extremos de esa región. Claro. Entonces ahí es donde debe intervenir el Ministerio de Transportes para ver a través de prohibidas nacionales o prohibidas descentralizadas y completar esos corredores logísticos que permitan una conectividad mucho más fluida al tema. Entonces, Ya, ¿cómo pero- interviene Autoridad Portuaria? Autoridad Portuaria debería tener una zona de desarrollo logístico portuario en el norte, Claro. una en el centro y una en el sur, con autoridades diferentes y cada uno con su propia gestión, de tal forma que hay hasta competencia entre ellos y eso es muy bueno en todo este tipo de ejercicio, ¿no? Bueno, mi sano consejo es no depender de Provías. No, Provías lo que porque- pasa es que te va a tener, o sea, tú vas y dices, bueno, para yo llegar a la conectividad de este vaso a este vaso Claro. necesito terminar esta ruta. Claro. ¿Quién la tiene que terminar? Lamentablemente es Provías o nacionales o de centralidad, salvo que aparezca otra nueva. Pero eso me va a permitir a mí una mejor conectividad en mi puerto. No solamente me voy a quedar con este punto de producción, sino también voy a sumar el otro, ¿no? Y eso va a hacer de que se genere masa crítica en el puerto que va a permitir que una línea regular cuando venga a llevarse la carga se vaya completo, ¿no? No, estas autonomías tienen que replicarse en varias funciones, ¿no? Carreteras, definitivamente. No, claro. En Chincha hay el puente sobre el río Matagente que va al Carmen, que cayó en el 2017 y hasta el día de hoy no se puede usar. O sea, Dios nos libre de tener que depender de Provías, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Pero en fin, Juan Carlos, ¿qué tipos de empresas aprovecharían esto? Estoy aprendiendo mucho en esta conversación. En la parte normativa creo que estamos avanzando. Insisto que falta un mensaje de altísimo nivel para generar conciencia ciudadana y pública. Y bueno, esperemos que este programa de alguna manera motive a hablar más del tema. Pero, ¿qué empresas navieras existen en el Perú y en el mundo que pudieran acoger un llamado, una promoción del concepto de cabotaje en el Perú? En la práctica, cualquier empresa en el mundo puede venir, bueno, si se aprueba este proyecto, ya prácticamente hay libertad absoluta,
Ojo que todo lo que es transporte de combustible está fuera de esta ley, porque en realidad No, eso el transporte de funciona combustible es un cabotaje completamente distinto y se ha desarrollado muy bien, ¿no? Ernesto comentaba sobre las leyes de promoción de la marina mercante de la década del 2000 al 2010. Hubo 2 leyes y con esas leyes, si no me equivoco, hubo 17 nuevos barcos petroleros en el Perú. Hay 2 navieras importantes con personal peruano, con capitán peruano, con toda la tripulación peruana, de la cual dependen familias de peruanos y hacen un cabotaje de combustible por la costa peruana y va a seguir haciéndolo, porque en mi opinión eso tiene que seguir así. Claro. Funciona bien, no necesitas más, funciona perfectamente bien. No meritaba ningún cambio y por eso no lo consideramos en el decreto legislativo 1413. Entonces, ahí están las navieras peruanas con bandera peruana funcionando muy bien. Tú me preguntabas quién más podría entrar, en realidad para lo que es contenedores y carga general y pasajeros, cualquier naviera del mundo. Pero siguiendo lo que comentaba Juan... A mí me gusta mucho el concepto que Juan es el voy culpable del servicio ro, ya aprendí. Voy a complementar justamente eso, ¿no? Mira, hay una ley del Congreso del año 2015 que permite que hayan ferries en la Amazonía como una especie de APP. ¿Cómo funciona esto? Como la Amazonía es un lugar que requiere desarrollo, entonces se tiene la nave funciona, la inauguramos en el 2018 durante la gestión que tuve como director general de transporte acuático y aquí Juan como presidente de ENAPU, inauguramos ese servicio de Iquitos hacia Santa Rosa, 500 kilómetros, 80 soles el pasajero. Nuestros ciudadanos de la Amazonía tienen un servicio de primer nivel. Lo vi, yo recibí. En comparación al Pequepeque, pues estamos hablando de un abismo, ¿no? Enorme aumento de calidad impresionante. Bueno, eso funciona muy bien. Desde hace 5 años no se hace nada más. El ministerio podría inaugurar un ferry similar de Nauta a Yurimaguas, poder arrancar hoy día con el proceso. No necesita más, tiene la ley, tiene el reglamento. Tiene todo. Tiene todo, no le falta nada. Presupuesto también, porque hay un presupuesto para el ministerio bastante grande. Así que no hay, eso cuesta una cantidad muy baja en realidad, 14 a 16 millones de soles al año, no es nada. Y otro ferry de Iquitos hacia Pucallpa. Obvio. Y también, hoy día pueden empezar. En 6 meses podríamos tener un ferry de Yurimaguas a Iquitos y un ferry de Pucallpa de Yurimaguas a Nauta y de Pucallpa a Iquitos. ¿Por qué te menciono eso? Porque esa ley que existe se podría ampliar para que funcione lo que Juan comente. Entonces podríamos tener ferries también, hay un subsidio estatal, pero no es eterno el subsidio. La idea del subsidio es que apoye este sistema hasta que prenda. Claro. Hoy en día hay ferries entre Buenos Aires y Colonia, o sea, Buenos Aires en Argentina, Colonia en Uruguay, entre Buenos Aires y Montevideo, ferries que funcionan bastante bien. Esos ferries también empezaron con subsidio, ¿no? Y hoy en día podríamos hacer lo mismo en la costa peruana, por mar, y arrancar con un sistema que le otorgas esa concesión, esa APP a una empresa, que puede ser una empresa nacional, con bandera peruana, y empezar a poner primera al sistema. Y poco a poco, en pocos años, vas a tener un sistema que se completamente autofinanciado. Una pregunta, ¿y los ferries del Amazonas son de propiedad del concesionario? El ferry es un concesionario privado. Sí, es privado. El Estado le compensa un monto pues ¿qué cosa falta? No falta nada. No falta nada. Esa ley, ampliarla a la costa peruana por la razón de que hemos tenido pues un abandono del tema marítimo durante tantos años, necesita un subsidio inicial y a partir de ahí se va a ir liberando hasta que todo esto fluya sin necesidad de subsidios. Además el ferry no necesita una infraestructura muy importante para el tema portuario, o sea, el ferry llega a un punto de apoyo, bajan los pasajeros, suben los pasajeros, no necesita pues toda una infraestructura que es la necesaria para movilizar contenedores o mineral o cualquier otra carga comercial. Entonces, yo te mencioné en alguna oportunidad que Fondepes, por ejemplo, tiene alrededor de 50 y 54, creo, terminales a lo largo de todo el litoral peruano,
habría que mirar cuáles son los más adecuados para hacerle una pequeña modificación y usarlos de apoyo. La pesca se maneja de noche y madrugada y después el resto del día no tiene utilidad. Entonces tranquilamente se podrían calcular o programar de tal forma que no, por supuesto que no sean invasivos, claro, porque la pesca también tiene que tener un criterio de cuidado. Pero sí hay horarios que podrían utilizarse para apoyar y que estos ferries puedan fluir en todo lo largo del litoral, ¿no? Hasta para transporte urbano podrías tener. Por ejemplo, en Río de Janeiro funcionan ferries pequeños para transporte urbano. En Río de Janeiro, que forman parte del sistema. Una suerte de metro marítimo. La ATU podría desarrollar ese proyecto como una ampliación del metropolitano por mar. Y te aseguro que va mucho más rápido que lo que funciona hoy día el sistema de transporte por tierra. Vamos a hacer un breve corte y seguimos con Ernesto. Bueno, Ernesto, estamos cerca. Insisto, yo sí creo que falta una autonomía y falta un mensaje presidencial, ¿no? Presidencial y ministerial compartido, y que esto se haga tendencia, como está de moda hablar ahora en materia de comunicación digital. Y qué cerca veo la solución, pudiéndose concesionar el servicio. ¿Tú lo ves igual de cerca? Sí, bueno, yo considero que este proyecto que se está trabajando es una buena iniciativa, está continuando con lo dispuesto en este decreto legislativo 1413 y yo creo que va a dar el tiempo suficiente para evaluar. Pero a continuación lo que deberíamos hacer es ponernos a pensar precisamente en muchas cosas que han salido en esta mesa, porque definitivamente las leyes no hacen milagros y una ley que liberalice, en este caso, por ejemplo, la obligación de ser un naviero nacional y de contar con una embarcación de bandera peruana no va a solucionar todos los problemas. Se ha hablado de conectividad aquí, lo cual me parece a mí que es elemental. Hay muchos informes de organismos internacionales que señalan que muchas veces entre el 30 y el 40% del sobrecosto en el transporte proviene de puertos mal conectados. Mal conectados por vías terrestres. Y eso en caso peruano es un ejemplo paradigmático. Podemos luego hablar acerca de lo que está avanzando el nuevo puerto de Chancay y lo que yo veo que ellos intentan un poco solucionar. Pero es que además también tenemos que ponernos a pensar de que los puertos actualmente los puertos peruanos reciben tráfico internacional. Si queremos fomentar el cabotaje, tenemos que convivir con eso, con esa realidad. Es verdad que un buque de línea extranjera podría hacer cabotaje dentro de los puertos peruanos, pero tendríamos que ponernos a pensar si, por ejemplo, el periodo de tiempo de atención del cabotaje del cabotaje nacional es el mismo de la línea que opera, los sistemas de traslado de información, los documentos representativos de la carga, no siguen los estándares que se aplican, por ejemplo, para el tráfico internacional. La ventanilla única de comercio exterior pues debería dar también una solución a estos temas. Las famosas zonas de consolidación y desconsolidación de la carga en los puertos, que es un tema pendiente, evidentemente. Entonces, el trabajo está lejos de estar terminado, hay mucho por hacer, pero evidentemente por algo se empieza, ¿no? Yo estoy convencido, como dice Juan, de que también tenemos que ponernos a pensar en una flota mercante nacional y además el tráfico de pasajeros, que es el gran abandonado, claro, ¿no? Aquí lo único que sí no hay por ningún lado, porque hay buques que se dedican al tráfico de hidrocarburos, hay buques que se dedican al tráfico de contenedores, pero embarcaciones que se dediquen al transporte de pasajeros hoy en la costa peruana, ninguna que yo sepa. En el bloqueo de Ica murieron niños por no llegar al hospital en Lima, ¿no? Imagínate a lo que expusimos a las criaturas. Y además, perdón que interrumpa, un tema que a mí me parece importante y que estaba en la ley esta de reactivación y promoción de la marina mercante, son las industrias conexas. Cuando tenemos una política agresiva de tener una flota nacional y naves construidas y matriculadas en este país, también estamos dando trabajo a los astilleros. Claro. Y le estamos dando trabajo a los que se encargan de la reparación, ¿no? De todo el periodo de dique seco, claro, de las embarcaciones y todo eso. Es una actividad económica muy importante. Entonces, tiene que estar en la agenda. Yo conocí Sudáfrica y en Ciudad del Cabo, uno de los destinos turísticos más entretenidos que tiene Ciudad del Cabo para el turista es ir al puerto. Y uno pasa por unos puentes en arco extraordinariamente altos y uno ve los astilleros. Es todo una atracción turística ver los astilleros en Ciudad del Cabo. Mira tú, claro que sí. Pero bueno, en la antesala estábamos hablando del efecto Chancay.
Cuéntanos, Juan. Bueno, Y- para y empezar, cerremos con eso. el proyecto Chancay es el proyecto ideal para un país como el nuestro, ¿no? Es un proyecto financiado por un privado fuerte y para servicio público. O sea, qué mejor, ¿no? El Claro. Estado no pone un sol y toda la ciudadanía se beneficia con la existencia del puerto. En general estamos hablando de ese modelo, ¿no es verdad? Sí, el servicio modelo es- de transporte marítimo es autosostenible. Así es, así es. Y lo que yo veo es que la proyección que tienen ellos de movilizar el primer año de 1 millón de contenedores, no sé si lo van a poder hacer por tierra. Entonces van a tener necesariamente que impulsar el cabotaje para traer carga de toda la costa peruana para poderla concentrar en Chancay y de ahí ya poder manipularla hacia el extranjero, ¿no? Yo creo que va a ser importantísimo el inicio de las operaciones en Chancay respecto de este tema que estamos hablando. Le va a dar el impulso fuerte, pero para ese momento ya deberíamos estar preparados, pues. O sea, no esperemos que opere Chancay el próximo año, más o menos en septiembre creo que va a empezar a operar. Yo creo que hay tiempo suficiente para ir empezando a implementar lo que nos está faltando, No, ¿no? sería catastrófico, ¿no es verdad? No, Si es que claro, no o sea, encontramos una además, alternativa a la carretera, exactamente, va ¿no? a ser una congestión sí. de Chancay a Lima, pero atroz. Ya te digo, cruzar Lima son varias horas, son varios peajes para un camión, eso es, digamos, perder rentabilidad, ¿no? Y tú querías, Juan Carlos, hablar también de Chancay. Sí. ¿Qué ves? Coincido plenamente con Juan, ¿no? En realidad, bueno, Chancay está a 80 kilómetros al norte. ¿Y qué vías tenemos para conectar Callao No. con Chancay? Tú saliendo nomás o pasando por las cercanías del túnel Gambetta, ya Es atroz, sí. ya estás complicado. Sí. Entonces, no tenemos una infraestructura terrestre adecuada para conectar Chancay con Callao. Chancay sí la tiene para conectar su puerto con su zona de actividad logística. Nada más. A través de un túnel que Claro. resuelve el problema de conexión puerto-ciudad. Y una vez que entras a la carretera, y ahí viene el El infierno. problema, claro. Porque, ¿cómo vas a conectar esos 80 kilómetros de manera fluida? No. Imposible. Mira, cuando yo recuerdo en el 2006, la primera vez que estuve en el ministerio, hablábamos del puerto del Callao. Para que recordemos, en el 2006 el puerto del Callao no tenía grúas pórtico. La grúa pórtico es un monstruo Sí, que es sí. el que permite mover los contenedores, para que, digamos, todos los televidentes lo puedan entender. Es una construcción inherente al puerto. Y un puerto del siglo XXI, como el Callao, y uno de los más importantes de Sudamérica, no tenía grúas pórtico. Entonces, en el mundo logístico decíamos, el Callao está más lejos de Panamá que Valparaíso. Claro. Lejos logísticamente hablando, porque con esa ausencia y ese costo, el Callao resultaba estando casi en la Antártida. Ya no es así. Tenemos, gracias a los esfuerzos que han habido en ENAPO y del Ministerio y de los dos concesionarios durante todos estos años, tenemos un puerto muy conectado con el mundo. Lo mismo va a pasar con Chancay, nos va a dar más conectividad. Entonces, tenemos dos grandes puertos, Chancay y Callao. Pero ¿qué tan conectados están? No están. ¿Qué sería lo ideal, digamos? Tener una de dos cosas. El ferrocarril, Claro. el famoso tren de cercanías, va a estar ¿en cuánto tiempo? 3 años, imposible. Imposible. 5 años, no lo creo. 10 años, por lo menos. ¿Qué hacemos en estos 10 años con estas carreteras? Tenemos la conexión por mar. Ya sea Chancay-Callao directo o Chancay a un terminal nuevo que haya al norte del Callao, que también puede haber. Han habido proyectos de varios tipos en los últimos años, entre Callao y Ventanilla. Pero tendría que haber un puerto de cabotaje, ya sea en el Callao o fuera de él, para que pudiera justamente facilitar esa conexión. Y estar preparados, como dice Juan. Bueno, cada vez me queda más claro que una autonomía súper especializada para todo este mundo del transporte marítimo va a ser indispensable, ¿no? Yo tengo mis serias dudas de que políticos, ¿no?, que dicho sea de paso, en el mejor de los casos van a estar hasta el 2026, en el mejor de los casos, si es que no hay alternancias antes, esto no es viable con tanta injerencia política, no especializada,
y peor aún politizada, ¿no? Entonces, desde la academia, me parece que la academia va a tener que jugar un rol fundamental en opinar. Mi crítica a la academia en general, y lo digo constructivamente, Ernesto, es que la academia tiene que comunicar más toda esa ciencia y esas artes. Está muy encapsulada, y los políticos, bueno, ya sabemos en qué andan pensando, ¿no? Bueno, una vía es con sitios como este, como entrevistas como esta, y si tú me invitas en el futuro yo vendré encantado, así que no hay... Y si es sobre otros temas, Tenemos pues que invitar un político en la próxima. Podemos invitar a un político. Claro, eso. Justamente para yo saber quiero que- blindar las funciones especializadas de los políticos. Yo quiero que no hablen del tema, pero que se vayan No, del pero tema. hace la pregunta a los políticos qué piensan del Sí, tema, si alguien sí. tiene una idea clara sobre esto, o si saben lo que es el mar, si saben lo que es el mundo naviero, ¿no? No, yo sí El creo fondo portuario. yo creo que la opinión pública debe jugar un rol más Sí, claro. influyente, ¿no? Hoy, repito, he aprendido bastante, pero tenemos que educar a periodistas, los académicos como tú, que están en el tema, y tenemos que comunicar mejor desde la ciudadanía. Yo tengo pocas esperanzas en la clase política por lo que estamos viendo pues en el Congreso. Yo creo que la distracción es absoluta, ¿no? Es muy difícil hacer algo a través del Congreso, aunque me saco el sombrero por quienes hayan logrado estos avances normativos que están comentando acá, ¿no? Pero yo creo que la pata coja está por el lado de la institucionalidad, ¿no? Si estamos dependientes de un Ministerio de Transportes que no tiene una dirección de transporte acuático, bueno, estamos mal, ¿no? Muy mal, sin cabeza. Y es subsanable muy rápidamente, eso es lo terrible, ¿no? O sea, es un tema de decisión y se vuelve a la organización anterior, Dirección General de Transporte Acuático, Dirección General de Transporte Terrestre, Caminos y Ferrocarriles y Aeronáutica Civil. Claro. O sea, eso funcionó bien y yo no sé por qué se cambió. Pero ustedes están en contacto con la ministra de Transportes y... El tema es que se puede evaluar de aquí atrás, desde que se hizo el cambio, si ha tenido un resultado favorable. Y si no lo ha sido así, entonces, bueno, pues hay que corregirlo, ¿no? Yo creo que tenemos una ministra de Transportes mucho más Sí, calificada. yo la veo muy, que muy metida y muy conocedora en los temas. Sí. Poco cámara, y eso es importante. Claro. Y eso hace que estén estas iniciativas saliendo para mejorar las cosas, ¿no? Creo que desde el sector agroexportador, que es en el que estoy más involucrado, voy a tratar de que escuchen a expertos como ustedes, porque podría generar un entusiasmo colectivo muy, muy importante de ese sector, de saber que existe. Mire, estando en Ica y teniendo litoral, nosotros no pensamos en términos de cabotaje. Y 4 gatos bloquean la carretera, 2 llantas y se acabó. Se suspenden las operaciones porque no hay alternativas, ¿no? Yo quería solamente una cosa muy pequeñita para concluir, que yo creo que si recapitulamos de todo lo que se ha dicho aquí, las cosas tan interesantes, tenemos que plantear el cabotaje en términos de eficiencia. Eficiencia de costos porque es más barato. No. Eficiencia además en términos medioambientales porque contamina menos. Claro. Pero además hay todos unos impactos que se van a beneficiar incluso personas que no están involucradas directamente. El hecho de tener menos camiones en las En la carreteras, carretera es mucho más seguro. se invierte menos en reparación, hay menos tráfico. Es decir, los beneficios son evidentes. Claro. Ernesto, un ferry quita 8 buses de la carretera. Ojo. Son 400 pasajeros, un bus de 50, hay 8 buses menos, ¿no? Y tenemos un minuto. Es un mito, les escuchaba eso de que los transportistas de camiones se oponen a esto. No, nosotros hicimos un trabajo en el año 2018, me parece, con expertos europeos y tuvimos reuniones seguidas con diferentes actores en el tema. Y específicamente los transportistas están deseando que funcione el tema de cabotaje porque no toda su carga debe pasar por la Panamericana, y cuando se congestionan los camiones
son sujetos pues de pillaje, de robos, ¿no? Y eso quieren de alguna manera ver cómo se soluciona a través de una ruta por mar, ¿no? Palabras finales, Juan Carlos, tú que has sido el director de transporte acuático. Bueno, solamente felicitar al Ministerio por este proyecto. Creo que ha contado también con el apoyo del más alto nivel, es decir, de la presidenta y el presidente del Consejo de Ministros, y que salga adelante, que los congresistas lo puedan discutir, aprobar pronto, porque como te digo, la logística no espera. Un día que no funciona bien la logística, perdemos todos los peruanos. Y de lo que he escuchado, los servicios de transporte por río de Iquitos, las 1000 veces que he ido a Iquitos, Ucayali, que es una zona tan encantadora, el tema es logística, ¿no? Así es. Sí. Ellos hablan de logística, están completamente aislados y yo creo que estamos ante una solución estupenda. Yo les agradezco mucho esta tertulia. Gracias. Repito, estoy seguro que los televidentes, por lo menos yo he aprendido mucho y haré todo lo que esté a mi alcance para comunicar lo que ustedes han comentado en esta mesa y que todos los peruanos estemos haciendo uso del transporte acuático mucho más intensamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también.